Ya, este ejemplo tiene que ver con el lanzamiento vertical de un proyectil desde una azotea que se encuentra a 40 metros de altura. Eso de inmediato me lo está dando este valor, pero lo vamos a analizar más adelante de acuerdo a las características que estén indicadas. T es el tiempo y h es la altura. La función se denomina h de t. Nos piden primero generar una gráfica en el GeoGebra, escribimos la función y nos aparece la gráfica de inmediata en el GeoGebra. Hecho eso, nos plantean varias preguntas. ¿Qué altura alcanza el proyectil a los 3 segundos? Si esa altura corresponde a la altura máxima o no y cómo podríamos comprobarlo. ¿Qué altura alcanza el proyectil a los 8 segundos? ¿En qué tiempos el proyectil alcanza ciertas alturas, 65, 30, 90 y 85 metros? ¿Y en qué tiempo el objeto llega al suelo? Acá vemos el primer caso donde nos dicen qué ocurre a los 3 segundos. Primero definimos la función, donde en vez de la t ocupamos la x porque es la variable que ocupa nuestro eje coordenado. Pero sabemos que cuando hablamos de x hablamos del tiempo. Defino x1 igual 3 segundos. Definido x1 tengo que encontrar la segunda coordenada que corresponde a la altura y1 igual f de x1. El valor que obtengo de inmediato corresponde a la altura. Y procedo a graficar el punto definiéndolo como punto 1, x1, y1. Entonces ahí ya encontré la altura a los 3 metros y esta altura es de 85 metros. Ahora tengo que comprobar si es que esa altura corresponde a la altura máxima. Para eso voy a desplegar este menú y al desplegarlo va a aparecer la función extremo. Toco la función extremo y con la función extremo toco cualquier punto de la función y me va a entregar el punto A, que es el extremo de la función f. Y efectivamente nos da el mismo punto que calculamos a los 3 segundos. O sea, a los 3 segundos alcanzó la máxima altura, que es de 85 metros. Así sucesivamente vamos a ver qué pasa también con los 8 segundos. Entonces defino nuevamente un valor para x, x1 igual 8, y digo que y1, que va a ser su imagen, es f de x1. Y me da como resultado menos 40. El punto x1, y1, que es 8 segundos menos 40 metros. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que esa altura ya había sido alcanzada. Me refiero a que había llegado a tocar el suelo. Entonces, a los 8 segundos me entrega en teoría una altura menor a los 0 metros, pero que en realidad no ocurre porque ya llegó al suelo. Me sirve solo como dato informativo, como un cálculo. Nos preguntaban a continuación qué pasa o en qué momento alcanza el objeto la altura de 65 metros. Entonces ahora me están entregando el valor de y, el f de x, y lo que tengo que obtener es cuáles son las dos x que cumplen con ese valor, porque es una expresión cuadrática. Entonces utilizo la expresión resuelve. Selecciono, escribo la expresión resuelve y le indico que la función f vale 65 metros. Al oprimir Enter me va a entregar dos resultados. X igual 1 y X igual 5. Lo que significa que la altura de 65 metros la alcanzó en esos dos momentos.
mientras iba subiendo y mientras iba bajando. O sea, al segundo 1 alcanzó 65 metros y al segundo 5 alcanzó 65 metros. Acá subiendo y acá bajando. Subiendo y bajando. Me preguntan después lo mismo para los 30 metros. Acá en este caso volvió a ocupar resuelve, pero el programa me llevó a la función resolución, que me va a dar exactamente lo mismo, que es la que aparece acá. Y defino para f igual 30 metros, o sea, que el resultado, que la altura es de 30 metros. Y teóricamente la alcanza en dos momentos, en menos 0,32 segundos y en 6,32. El menos 0,32 segundos está acá y quiere decir que esa altura en teoría la alcanza, pero es previa al momento del lanzamiento, por eso el tiempo es negativo. En cambio acá, este sí es un hecho real, a los 6,32 segundos alcanza los 32 metros que están indicados acá, y que fueron obtenidos con la expresión resolución o resuelve. O sea, en este caso me están entregando la imagen y debo obtener las preimágenes, o sea, los valores de X, o en el caso de la expresión, los valores de T. Cuando me preguntan para los 90 metros, al aplicar la función resolución o resuelve, no me aparece ningún resultado. Y esto es lógico porque los 90 metros se encuentran acá. Es la línea recta que se produce acá. Y en ningún momento del lanzamiento alcanza esa altura porque recordemos que la altura máxima era de 90 metros. Para eso volvió a ocupar resuelve o resolución n, que me permite obtener preimágenes. Cuando me pide obtener en qué tiempos alcanza 85 metros, aunque es una expresión cuadrática, me entrega un solo resultado. Escribo resuelve f igual 85. Insisto en eso, resuelve f igual 85. El I1 después lo entrega al programa cuando me entrega el resultado, pero lo que yo escribo es resuelve f igual 85. Y me entrega solo como resultado x igual 3, porque es el punto máximo, el extremo superior, y eso lo logra solamente una vez. Es el vértice de la expresión. Y ahora nos dice cuándo toca el suelo. Entonces yo selecciono intersección o interseca, toco la función y toco el eje X, que es cuando la altura es 0. Y me entrega dos valores, me lo entrega como interseca, que igual pude haberlo escrito, la función f con el eje X. Y alcanza una altura de 0 metros a los menos 1,12 segundos y a los 7,12 segundos, donde este primer punto realmente no ocurre. Es un supuesto previo al lanzamiento. Y ahora nos ponen una segunda situación donde se lanza un segundo proyectil, ¿ya? Y nos dice que se lanza al mismo tiempo que el primero. Nos entrega una tabla con tiempos que serían mis valores X o T y con la altura que sería mi h de x o f de x según como ya lo defina. Me piden encontrar la expresión algebraica, la máxima altura alcanzada por el segundo proyectil, la representación gráfica de los dos modelos y también ver intervalos de subida y de bajada. Y en la representación gráfica además nos piden qué pasa con la intersección.
Acá están las dos expresiones. La primera es f de x, que ya la teníamos. Para la segunda, asumo estos 3 puntos. Esos 3 puntos los defino A, B y C. Y después utilizo la expresión ajuste polinómico. Y ajuste polinómico me va a generar la función g de x, pero yo no escribo g de x. Escribo solo ajuste polinómico. Los puntos A, B, C en un paréntesis de llave y 2, que es el grado de la expresión, porque el lanzamiento del proyectil corresponde a una función cuadrática, a un polinomio de grado 2. Hecho eso, me entrega automáticamente la segunda expresión y me la dibuja. Ahora me preguntaban dos cosas. ¿Cuál es la altura máxima del nuevo lanzamiento? Y esa altura máxima la busco con extremo. Selecciono en el menú extremo o escribo extremo la función g o toco la función. Y me va a entregar de inmediato el punto D, que me dice que a los 0,5 segundos alcanza su máxima altura de 66,25 metros. Y la otra pregunta se refiere a la intersección entre las dos funciones. Puedo utilizar intersección o puedo escribir interseca g, f. Si utilizo la función en el menú, tengo que tocar las dos funciones y me va a generar el interseca g, f. Y lo que me indica esto es que al segundo 1, ambos objetos alcanzan 65 metros de altura. Finalmente, nos preguntan intervalo de subida e intervalo de bajada. Sigo teniendo acá mis dos expresiones creadas que aparecen dibujadas en el plano cartesiano, y para saber desde dónde comienza, hago la intersección de la función f con el eje y, acá. O sea, la subida comienza a los 0 segundos. Quiero saber hasta dónde llega. Estamos hablando de la función f de x, del primer proyectil. Llega hasta donde alcanza su punto máximo, que lo consigo con extremo de la función f. Y es a los 3 segundos. O sea, el intervalo en el que ocurre la subida es de los 0 segundos a los 3 segundos. Esta es la subida. Y la bajada comienza a los 3 segundos y es hasta el momento en que toca el suelo. O sea, cuando se interseca o hay una intersección entre la función f y el eje x, que es el punto f, y se produce a los menos 1,12 segundos, que no me sirve, y a los 7,12 segundos. Y ahí me quedan mis intervalos de subida y de bajada. Gracias.